y el mito de que si donas sangre una vez, tienes que donarla siempre. ¿Qué tal ese mito? ¿Qué frecuente es eso? Lo escucho todos los días. Lo escucho todos los días. Yo estoy seguro que alguna vez has escuchado a alguien o algún familiar que ha necesitado de sangre. La sangre es un producto escaso y difícil de conseguir. Muy difícil. Por eso han surgido muchos equipos, entre esos la fundación de mi hermano, Sangre Panamá. Hoy estoy con Gabriel Rebollón, mi hermano, fundador, creador, la mente creativa detrás de Sangre Panamá. Esa fundación que se encarga de ayudar a tantas personas durante más de 16 años. 18 años. 18 años. 18 años ayudando a personas a conseguir ese producto que hasta el momento la ciencia no ha podido crear. Bienvenido al podcast. Gracias por sacar de tu espacio, de tu tiempo, para compartirnos esa experiencia. Y quiero que me compartas un poco de dónde surge la idea. Yo sé, vamos, lo hemos visto, hemos estado participando bastante en la fundación y en todas las actividades que has hecho para promover la donación voluntaria. Entonces, en este espacio quiero que compartas con la audiencia dónde surgió esta idea, dónde viste esa necesidad de las personas de tener sangre. Claro. Primero, Carlos, quiero darte las gracias por la invitación. Esta es mi entrevista favorita de toda la historia, poder compartirla contigo y conversar contigo como siempre hacemos, pero ahora pues con un micrófono, una cámara, pues es sumamente especial para mí. Así que gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, la Fundación Sangre Panamá inició ya hace casi 18 años, justamente porque la necesidad de sangre, de plasma y plaquetas, de hemocomponentes, es diaria, es continua. Y en esa época no existía una campaña, una organización que motivara a los jóvenes a donar sangre, a donar plaquetas, a donar plasma. Entonces, una de las razones que me motivó a desarrollar esa primera campaña, ese primer proyecto, era justamente esa falta de información que existía para nosotros en ese momento, estudiantes de medicina y de ciencias de la salud. Y era una época donde, imagínate, estaba empezando el tema de las redes sociales, por lo que la comunicación, la difusión de información no era tan inmediata como es el día de hoy. Entonces, teníamos que educar a las personas. Entonces, lo primero que decidí hacer fue justamente acercarme al Hospital Santo Tomás. En ese momento el director del Banco de Sangre era el doctor Heriberto Espino, hematólogo que por muchos años llevó adelante tanto el Banco de Sangre como nos apoyó y nos apoya hasta el día de hoy. Y él fue uno de los primeros que nos dijo: Gabriel, que esta campaña se llame Jornada de Donación Voluntaria de Sangre entre Jóvenes. Porque justamente ese era el público que nosotros queríamos llegar. Y más allá de eso, pues tú sabes muy bien la historia. Teníamos un hermano que se llamaba Raúl Rolando. Yo nací con un hermano gemelo. Y bueno, en esa época, en los años 80, pues no era tan fácil conseguir sangre. Para mis papás fue una situación difícil entre tener 2 niños pequeños en casa y además prematuros. Empecemos que eran prematuros. Exactamente. Claro. Y además 2 bebés prematuros de 6 meses, pues con la tecnología de ese momento y los conocimientos de ese momento, era retador. Y que en ese momento les dijeran los profesionales de la salud, los médicos, tienen que conseguir sangre para que sus bebés puedan salir adelante. Es una situación difícil. En ese momento, difícil. Gracias a Dios se acercaron personas, las que yo y todos nosotros estamos eternamente agradecidos, que me ayudaron a salir adelante. Y bueno, nuestro hermano, Raúl, lamentablemente no pudo salir adelante. Pero yo creo que crecimos con ese mensaje, crecimos con esa... Siempre nos hablaban nuestros papás de ese tema. Entonces, al llegar a la universidad y empezar a generar esa conexión con los pacientes en los hospitales y entender que el sistema de salud, la solución que les daba era
tienes que conseguir la sangre, es tu responsabilidad. Y para que tengan una perspectiva, pacientes que algunos eran de la ciudad, otros del interior del país, extranjeros, personas que de repente no conocían personas para que les ayudaran a donar. Entonces, una situación de estrés, de preocupación, de dolor, para poder hacer algún procedimiento que en su mayoría son de necesidad, de urgencia, ¿verdad? Entonces, eso, su gran mayoría. Exactamente. Su gran mayoría. ¿De quién es la responsabilidad de que haya sangre en los bancos de sangre? Esa es una muy buena pregunta. Los bancos de sangre es del sistema de salud público y el sistema de salud privado. Deben existir políticas que, además de normar todo lo que es relacionado al banco de sangre, el proceso de evaluación, los exámenes de laboratorio, todo lo que se realiza, también debe existir una normativa para la promoción de la donación voluntaria de sangre. En las normas están, en las leyes están. Entonces, el sistema de salud, tanto público como privado, no lo puede hacer solo. Entonces, de ahí también surgen organizaciones como Fundación Sangre Panamá y otras que hacen un gran trabajo en nuestro país para justamente ser ese brazo que conecta a los hospitales, que conecta a los pacientes con los donantes y con la comunidad. Ok. Entonces, obviamente, o sea, utilizas la plataforma de la fundación para hacer esa conexión y promover y educar a la población de la importancia y la necesidad de sangre en los diferentes hospitales, ya sea público y privado. Claro. ¿Por qué hiciste énfasis en el tema de que esta sangre sea donación voluntaria? Eso es lo máximo. Te lo pongo así. ¿Cuáles son las características de un voluntario? Y te pregunto a ti, tú has sido voluntario en múltiples ocasiones a lo largo de tu vida. ¿Cuáles son las características de un voluntario? ¿Cómo es un voluntario? Obviamente tiene la decisión de ir a hacer algo de manera altruista, gratuito. Eso es una parte, ¿no? Lo otro es que suele ser una persona saludable. Suele ser una persona que se cuida, una persona que tiene buenos hábitos de salud, buenos hábitos de parte física, de alimentación. Pero sobre todo es una persona que está dispuesta a ayudar a otros de manera gratuita, libre, porque nada de esto es coaccionado ni obligatorio, ¿no? Así es. Y justamente diste en las características clave. El voluntario lo hace porque le nace de corazón. Segundo, se prepara para ayudar, se prepara físicamente, come bien, descansa bien, entiende que el proceso de evaluación es valioso y es importante. Y es honesto al momento de responder las preguntas. Y entiende al momento de poder hacerlo o si no puede hacerlo por alguna razón. Y se prepara para volver más adelante. Entonces, el que la donación sea voluntaria genera un grado de seguridad en la calidad de la sangre. Porque, tú bien lo sabes, la sangre se convierte en parte del tratamiento de nuestros pacientes en los hospitales, independientemente de la condición. Tú le puedes poner todos los medicamentos, pero si requiere algún hemocomponente, inmediatamente se convierte en un medicamento. Entonces, la calidad y seguridad de la sangre es el hecho de que la persona sea voluntaria lo respalda mucho más. Y por eso es que también se pide a nivel de la Organización Mundial de la Salud y la Cruz Roja Internacional recomiendan que nuestros países deben tener por lo menos un 5% del porcentaje de donación voluntaria, ¿verdad? Un 5% de la población. De la población debe donar sangre de manera voluntaria. Exactamente. Entonces, además de eso, si una persona decide donar voluntariamente, aunque sea una vez al año, o si lo hace 3 veces al año, siempre se va a contar con unidades de hemocomponentes disponibles para el momento de la gran urgencia, de la necesidad de cualquier familiar de nosotros mismos, o cualquier persona. Ok. Yo sé que la técnica que han utilizado en el sistema público para conseguir donantes es el paciente que necesita operarse, pedirle que done. Así es. ¿Esa es una buena estrategia? ¿O es una estrategia de tapar el sol con un dedo? ¿Me explico? Es decir, como que estoy aportando unidades de sangre al banco de sangre, pero lo estoy haciendo de una forma obligatoria. Claro. A ver, es la práctica que se ha venido desarrollando a lo largo desde que se requieren unidades de sangre y hemocomponentes para procedimientos quirúrgicos. Es una forma de mantener abastecido el sangre en el momento que la persona requiere. Pero ese no es lo ideal. Lo ideal es que la sangre esté disponible para que la persona se pueda hacer su procedimiento quirúrgico en tiempo,
se pueda recibir su tratamiento oncológico en tiempo, pueda realizarse su cirugía, su cesárea en tiempo en el caso de las mujeres, y también una situación de emergencia. Hay un accidente, se cae un bus, se queman múltiples personas, se queman niños. Si no hay las plaquetas, los glóbulos rojos o cualquier otro hemocomponente que se requiera en el momento, tú sabes muy bien que los segundos cuentan al momento de tratar a una persona. Entonces, no es la solución, no es lo ideal, es lo que pasa. Pero ¿qué debe pasar? ¿Y cuál es la solución? Que cada unidad de sangre voluntaria que se reciba dentro de una institución pública o privada inmediatamente reemplace la unidad de sangre que se le está pidiendo a un paciente. Entonces, si tú haces una jornada que donan 50 personas, esas unidades de sangre bien podrían ir, por ejemplo, para los pacientes que le hacen cirugías cardiovasculares, que le piden 5 unidades de sangre. Entonces, si tú tienes una jornada que te donaron 50 unidades de sangre, bien, 10 pacientes pueden recibir 5 unidades cada uno y ya no tienes que pedir a ellos. Hay que empezar a hacer ese switch y cambiar la mentalidad de que el paciente tiene que traerlo obligatoriamente, porque hay que trabajar para que haya más donaciones voluntarias y hacer ese cambio. Eso es lo que hay que hacer. Claro. Ok, y ahora tengo una pregunta. Quiero preguntar a la audiencia. ¿Has tenido la oportunidad de donar alguna vez sangre? ¿O te han invitado o has escuchado de alguien? Quédate para que escuches de parte del doctor Rebollón cuáles son las características o los requisitos para donar sangre. Así es. Y esa es una de las preguntas clave y que creo que todos deben escucharlo, deben anotarlo, deben grabar este video y compartirlo. ¿Ok? Lo primero, tener entre 18 y 65 años. Si tienes un hermano, una hermana, un hijo, un sobrino que tiene 17 años, puede donar con permiso de sus padres. Diariamente llegan jóvenes de 17 años o en los colegios que si cumplen los requisitos pueden donar. ¿Ok? Lo otro, debes comer bien. Comer bajo en grasa, comer bajo en azúcar. Pero comer antes e hidratarte adecuadamente. Ya tienes que ir de haber comido, no el ayuno de 8 horas. ¿No? Tienes que haber desayunado bajo en grasas, un desayuno ligero que te permita soportar una donación de sangre. Así mismo es, porque hay mucha confusión y lo vemos diariamente en los hospitales y en las jornadas que hacemos extramuros, que llegan las personas pensando que tienen que ir en ayunas. No, debes de comer antes. Eso es clave para poder resistir el proceso. Pero acuérdate que al donar sangre pierdes volumen. Entonces, no todos estamos preparados para tolerar esa pérdida de volumen. Si estás bien alimentado, bien hidratado, tienes la posibilidad de resistir todo el proceso. Claro. Sí. ¿Cuánto donas? Cuando yo voy y me ofrezco como voluntario a donar una unidad de sangre, ¿cuánto me extraen a mí de mi cuerpo sangre? Tú que eres alto o la persona pequeña donan lo mismo. 450 mililitros. Okay. Se lo pongo en perspectiva. Es medio litro pues de una botella de agua, una pinta. Eso es lo que llaman una pinta. Exactamente. Se le conoce como unidad. Y eso es lo que se dona. Ok. Todos por igual. Yo dono una unidad de sangre y de esa sangre tengo entendido que se puede distribuir o pueden ayudar a una cantidad de personas de una sola unidad. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuántas personas puedo ayudar o cuántas personas estoy ayudando yo cada vez que dono una pinta de sangre? Cuando donas, si es para un hospital de pacientes adultos, puedes beneficiar de 3 a 4 adultos, dependiendo de la cantidad de hemocomponentes que se extraigan de la sangre. Con una pinta. Con una pinta. Okay. Y si es para un hospital pediátrico, puedes beneficiar de 8 a 9 bebés. Y a los niños también, en mayor cantidad. Entonces, el impacto que tiene cada donación de sangre que hacemos, cuando llega al banco de sangre y cuando se distribuye entre los pacientes, es gigante. Mira, qué interesante saberlo, de que esto no es que una sola unidad va a una sola persona directo, sino que puedes ayudar a más personas. Por eso es que tú utilizas el eslogan de puedes ser un héroe o eres un superhéroe al donar una unidad de sangre. Qué bueno. Ahora, ¿qué estrategias consideras tú importantes o necesarias para poder llegarle a esa población joven
que es la gente que es vulnerable, porque usualmente parte de las personas que necesitan unidad de sangre se va en pacientes jóvenes por temas de accidentes de auto, fracturas múltiples y demás. ¿Cómo tú haces un llamado de atención o invitación a esta población a que venga a donar? Lo primero, obviamente, tenemos una herramienta que son las redes sociales, donde se puede comunicar ciertos mensajes claves. Yo creo que es muy importante también ir directamente a los colegios, a las universidades y hablar con los jóvenes en persona sobre por qué es importante hacerlo. Además, que se conviertan muchos de ellos en voluntarios, en embajadores de esta causa. Yo creo que la inspiración de jóvenes a jóvenes es muy valiosa. Claro. Ya lo hemos visto en otros entornos. También se puede aplicar al tema de donación de hemocomponentes. Eso es muy importante. Y lo otro es un tema de constancia. La educación tiene que ser constante, tiene que ser multicanal, tiene que ser en la radio, en la televisión, en las redes sociales, en podcasts como estos, pero también en todos lados. Tiene que estar en el periódico, volantes por todos lados. Claro, en actividades sociales, en eventos. Y buscar esos espacios. Yo siempre, y es algo que siempre he pensado, es que la donación de sangre y esta causa tiene que estar en los espacios más inesperados, ¿verdad? Porque tú tienes que buscar esa población que usualmente no es la que te va a llegar al banco de sangre, no es esa que está dentro de las universidades o de las facultades de medicina que de repente tienen mayor cercanía con el concepto, sino tienes que irte a los lugares donde las personas no conocen ese tema. Y es sorprendente, pero hay muchas personas que no saben la existencia del concepto de donación de sangre, que no saben qué es un banco de sangre, porque nunca han estado expuestos a eso. Por lo que es importante que las personas entiendan, conozcan que existe el banco de sangre, que puedan hacerlo en cualquier provincia, ¿verdad? Claro, ok. Y otra cosa, quiero que me hables un poquito porque sé que hace un tiempo atrás lanzaste un libro. Ajá. Ese libro, cuéntanos un poquito de la historia de ese libro. Claro, y esa es una historia muy bonita, muy interesante. Yo hace ya... Primero el libro lo lanzamos en 2015, en la Feria del Libro, gracias al apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos, Morgan & Morgan, Global Shapers, Club 2030, un grupo de aliados que aportaron muchísimo valor, muchísimo conocimiento y nos asesoraron para crear el libro. Y además, pues sumamos un equipo espectacular de artistas, diseñadores gráficos, y lo hice pues en colaboración con Andrés Piñeiro, porque él tiene una formación en el desarrollo de historias. Entonces, pero eso se remonta a muchos antes. Yo estaba en una reunión justamente de Global Shapers Community, que hizo su reunión regional en Panamá. Y pues nos estábamos presentando, y dentro de la presentación habían otros doctores que venían de otros países o personas pues que al momento de comentar cuál era su proyecto, qué eran lo que estaban haciendo, tenían pues fundaciones como Sangre Panamá en sus países o proyectos. Entonces me pareció sumamente interesante ver lo fácil que podíamos integrarnos y conversando con ellos pues encontramos pues que existe una gran necesidad de educar a la nueva generación, ¿okay? A los niños entre 4 y 9 años sobre la importancia de ser solidarios, de comer bien, de ayudar a las personas, ¿ok? Entonces, ya con eso en mente, pues empezamos a escribir esa historia y a idear, ¿no? Porque nosotros estábamos pensando, ¿cómo podemos hacer para que este tema, que es sangre, que usualmente cuando lo conocemos o nos enteramos en la familia o lo manejamos dentro de la escuela, es usualmente bajo un entorno de tristeza, de dolor, de sufrimiento, porque es el familiar que necesita sangre. Entonces el niño o la niña, primer conocimiento que tiene el concepto de donación de sangre es justamente tristeza. Entonces queríamos cambiar esa mentalidad. Queríamos crear una herramienta de valor para que profesores, maestros, mamás, papás, pudieran generar esa conversación con los niños en sus casas, ¿verdad? Y ahí fue que entonces, con este gran equipo espectacular, con el que estoy sumamente agradecido, decidimos crear este libro. Y fue un proceso de varios meses hasta que logramos tener el libro ya físico.
y se hizo el lanzamiento en la Feria del Libro, donde tuvimos un stand, y la verdad es que la respuesta fue más allá de lo que nosotros esperábamos. Los niños se acercaban al stand, coloreaban, participaban del cuentacuento. Eso era espectacular, eso lo vemos en otros stands. Pero ¿qué pasaba? Los niños se iban con el libro luego de escuchar la historia y le decían a los papás, a las mamás: yo quiero ser un héroe. Exacto, yo quiero que tú seas un héroe. Yo quiero ser un héroe, yo quiero que tú seas un héroe como el papá del niño del cuento. Entonces venían los papás con una sonrisa, con una gota en la cara. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué les enseñaron a nuestros niños? Ahora ellos quieren que donemos sangre. Entonces, pero se iban felices. Porque primero sus hijos estaban aprendiendo algo importante. También los niños se convierten en activistas, ¿verdad? Desde pequeños hacia causas. En este caso, cada uno que leería un cuento entendía que al poder ellos, sus papás, extender el brazo, podían ayudar al niño, al adulto, al abuelito, a la persona que requiriera sangre. Okay. Entonces eso pues es algo espectacular. Qué bueno, qué bonita historia, y saber el impacto que ha desarrollado este libro, que yo vi el proceso de la creación, todas las reuniones que tuviste y todo este equipo creativo para crear este libro que a pesar de que han pasado, ¿qué? 9 años, sigue publicándose, sigue promoviéndose, educando y enseñándole a los niños que ese es el futuro de Panamá. Estamos sembrando una semilla de importancia de que sepan que donar sangre no es algo negativo, porque hay muchos mitos detrás de donar sangre y creo que me cuentes un par de ellos ahora, pero que sepan que es positivo, que ayudas, puedes salvarle la vida no solamente a uno, sino a varias personas con una sola unidad de sangre. Que bueno, eso a mí me llena mucha satisfacción, y ver que has logrado todas estas cosas a través de la fundación. Y si me permites agregar, ¿qué está pasando hoy día? Ya 8 años después de haber lanzado el libro, la gente lo sigue pidiendo, ¿no? Inclusive lo empezamos a distribuir a través del Hombre de la Mancha, y la gente lo empezó a adquirir, le gustó. Entonces es un proyecto que, además de generar el conocimiento, también genera un porcentaje de sus ingresos para el funcionamiento de la fundación, pero también para que este proyecto siga realizándose en escuelas públicas, escuelas privadas, y también empresas adquieren copias del libro para ellos realizar actividades. Okay. Entonces es algo que es muy valioso. Autosostenible. Exactamente. Ese es el reto. Estos libros tienen que ser así y estos proyectos tienen que ser así. Claro. Y ya definitivamente aspiro a sacar nuevas ediciones de la serie Yo Puedo Ser un Superhéroe. No solamente donación de sangre, sino otros temas de valor. Ok. Esa parte es interesante, porque hay mucha información que si le enseñamos a los niños, por lo menos como mencionabas, la parte de la nutrición, enseñarles a comer de manera saludable, saber qué es lo que están comiendo, cómo comerlos, qué porciones, eso les puede hacer un giro de 180 grados a su salud y demás cuando tengan 30, 40 años, ¿no? Qué buena idea, y me parece que créeme que tiene muchísimo potencial para poder ayudar a otras personas. Ahora quiero que me cuentes, dando un giro a la conversación, quiero que me cuentes los famosos mitos. Hay mucha gente, y estoy seguro que escuchas, y yo voy a lanzar un mito para darle apertura a este momento, y el mito de que si donas sangre una vez, tienes que donarla siempre. ¿Qué tal ese mito? ¿Qué frecuente es eso? Lo escucho todos los días. Pero la realidad es que tú donas sangre una vez y no tienes que donar más si no quieres. Tu cuerpo no genera una reacción negativa al proceso de donación de sangre, al menos que el donante tenga alguna patología de fondo. ¿Ok? Ok. Pero, y te pongo, es como si fuera un vaso de agua. El vaso de agua tiene una capacidad límite. No se va a llenar más, no va a aguantar más agua de la que ya maneja dentro de su capacidad. Igualmente el cuerpo. No vas a producir más sangre, no vas a tener mayores niveles de hemoglobina, alteraciones si eres una persona saludable. Okay. La donación de sangre no genera alteraciones hematológicas en las personas. Okay. ¿Verdad? Donar sangre no va a hacer que haya algún cambio en tu cuerpo ni en tu sangre, por así decirlo. Por supuesto, y de hecho beneficia el proceso de renovación celular en tu organismo. Al tener células jóvenes, al donar sangre periódicamente, pues renuevas las
las células sanguíneas y eso es beneficioso. Ok. Cuéntame ahora otro mito frecuente. El de los tatuajes, y ese lo escucho muchísimo también. Las personas que se realizan tatuajes o piercing pueden donar 6 meses después de habérselo realizado. Ok. Existe este mito, pues se ha mantenido a lo largo de los años porque en los 90s, 80s, las personas que se realizaban ese tipo de procesos, tatuajes, piercings, maquillaje permanente, entre otras cosas, usualmente los centros, en ciertos centros, no cumplían con los requisitos pues de salubridad para realizar los procesos, porque a veces se lo hacían con un amigo o alguien que tenía la máquina. Pero estos centros de tatuajes, de piercing, de procedimientos, se han ido profesionalizando y tienen que cumplir las mismas medidas de bioseguridad en el manejo, en la atención de pues su cliente que las clínicas, que hospitales. ¿Okay? O sea, que todos los productos son desechables, uso único, etcétera, ¿no? Exactamente. Y también pues la tecnología de las pruebas de laboratorio ha mejorado. Avanzado, eso permite pues detectar cualquier alteración más temprano, pero ese es uno. Ok. Yo siempre he dicho, y creo que eso lo hemos conversado, que ir a donar sangre de manera voluntaria también te sirve como hacerte un chequeo general de manera gratuita. Así es. Te hacen un chequeo, te hacen exámenes y demás, y cualquier cosa que no permita donar sangre, te lo comunican. ¿Por qué razón? Y que a dónde debes acudir y demás, ¿no? Así que eso es una herramienta para poder tener un chequeo adicional al año y cuidarse. Así es, así es. Y la persona, el donante, se va, pues, primero se va feliz después de hacer el proceso. Segundo, si se le hace el chequeo y se le rechaza por alguna razón, se le explican las razones y se le dan las recomendaciones médicas. Y si requiere alguna referencia para algún médico especialista o algo para atenderlo, se le da en el banco de sangre. Ok. Además, a cada unidad de sangre, como bien mencionaste, se le hacen una gran cantidad de pruebas serológicas, ¿verdad? Para asegurar que la sangre es justamente segura. Ok, pretty. Esa parte es buena saberlo, que la gente, la audiencia lo sepa, de todos los procesos de seguridad y bioseguridad que tiene el proceso de donar sangre. Así es. ¿Cuánto tiempo tarda donar sangre? Es sumamente rápido. De 3 a 5 minutos el proceso de donación es lo que demora usualmente. Ya, varía de acuerdo al calibre de la vena de la persona. Si a veces tiene la vena un poco más delgada, el proceso se puede extender un poco más. Pero el proceso es rápido. Nosotros en las jornadas que hacemos con la Fundación Sangre Panamá en diferentes lugares, el proceso de donación, desde que llega el donante a registrarse hasta que finaliza, son alrededor de 25-20 minutos. Es un proceso que es rápido y que es controlado. O sea, que sepas que vas y donas y no es que te vas a quedar 4 o 5 horas esperando. Exactamente. Bueno, ¿qué otro proyecto, si nos puedes contar, ¿no? ¿Qué otro proyecto tienes en mente? Ya sea personal o proyecto de Sangre Panamá, o algo que tengas, que quieras, que vas a comenzar a promover ahora. ¿Tienes algún proyecto ahorita en mente? Claro, tú sabes que yo múltiples proyectos que me apasionan, que les dedico tiempo y en el que de manera constante pues estoy trabajando y sumando diferentes personas. Y voy a aprovechar para mencionar por lo menos 2 específicos. Uno es el proyecto de agua Pura Panamá, ¿verdad? Donde estamos desde el año 2016 llevando filtros de agua a comunidades que no tienen acceso a agua potable. Ese es un proyecto que es muy bonito, pero además nosotros en el año 2016 recibimos una invitación de una organización en Colombia que lo estaba realizando y pues nos invitó a que lo replicáramos en Panamá. Y pues lo hicimos con mucho gusto. Empezamos a trabajar con comunidades en Verá, que están en Panamá Este, Ipetí, Curtí, Piriatí, Majé, Cordillera, entre tantas otras. Entonces generamos un compromiso con las autoridades de las comunidades que nosotros íbamos a ayudarles a facilitarles el acceso a agua potable. Y entonces, cuando llegamos a ese acuerdo, dijimos, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque tenemos que conseguir los fondos. Necesitamos aliados para que este proyecto sea fuerte y sea valioso. Entonces, empezamos a contactar primero a un
primero a miembros de Global Shapers que se sumaron al proyecto y que pues, fueron parte del empuje de esto. Además, hicimos acercamiento gracias al apoyo de uno de nuestros asesores, que se llama Diego Herrera, con el que estoy sumamente agradecido, y que pues, apoya muchísimo este proyecto, donde empezamos primero a desarrollar el proyecto conjunto, una propuesta de valor que aquellas personas o entidades en capacidad de aportar económicamente se sumaran. Entonces sumamos a la Fundación Alberto Mota, Copa Airlines, Bahía Motors, entre otras empresas, ¿no? Al Hotel Las Américas también, y empezamos a generar esa conexión con el sector empresarial panameño, que se comprometieron y están comprometidos con la causa. Y además hicimos ese enlace con una organización que se encuentra en Los Ángeles, que se llama Waves for Water, ¿no? Okay. Que justamente tiene una historia muy interesante, porque se creó justamente porque era un grupo de surfers que las playas que ellos iban a surfear, las personas no tenían acceso a agua potable. Okay. Entonces tenían todo este entorno turístico, pero las personas no tenían acceso al agua. Entonces ellos empezaron a llevar filtros de agua que esos que conseguían, entonces generaron un movimiento interesante. Okay. Nosotros entramos en contacto con ellos, los trajimos a Panamá para desarrollar los primeros proyectos y de manera conjunta nosotros pues obviamente le agregamos valor con el seguimiento de cada una de las implementaciones, encuestas, darle un valor científico y entender el impacto en la salud, en la economía y también en el empoderamiento femenino, pues, porque al final en este tipo de comunidades quienes manejan el acceso a agua potable, el acceso a agua son las mujeres. Entonces se les está dando una herramienta a ellas para poder proveer agua a sus comunidades. Ok, qué interesante. Claro, interesante. Claro. Y estamos hablando que son comunidades que no están tan distantes de aquí del centro de la ciudad. No. Son comunidades que están a una hora, 2 horas, máximo 3 horas. Accesibles por carretera, sin ningún tipo de complicación. Pero no tienen acceso a agua potable. Tienen acueductos rurales, pues que pueden tener alrededor de 40, 50 años, y que las mismas comunidades trabajan, pues buscan fondos entre ellos mismos para poder mantener ese acueducto, hacer los cambios en las tuberías y demás, pero el proceso de filtrado pues es muchas veces inexistente. Claro. O ya caduco, ¿no? Claro, claro. Qué bueno. Qué bueno. Ok. Bueno, cuéntanos ahora, por último, para concluir y darle el cierre a este episodio que me ha gustado. Conozco la historia, pero hay cosas que no tenía idea. Pues por lo menos como... Obviamente sabía del proyecto de agua, pero no sabía cómo había surgido y el tema de los surfers y todo esto. Eso me llena de esa idea de que realmente cualquier persona puede ayudar. Todos tenemos esa capacidad, esa habilidad y siempre y cuando tengamos la disposición de poder ayudar y poder hacer un impacto positivo en la salud, en la vida de otras personas, que no necesariamente tiene que ser remunerada, porque eso, el poder ayudar de manera gratuita permite, es una satisfacción, llena algo en la parte, en uno que es necesario. Dar ese toque de ayudar a otras personas. Okay. Si la gente quiere conocer un poco de los proyectos, quiere conocer del tema de agua, de Sangre Panamá, quiere conocer tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Pues el proyecto de agua en Instagram es @aguapurapanamá y la página web es purapanamá.org. Okay. La Fundación Sangre Panamá, el Instagram y todas las redes sociales son @sangrepanamá y la página web sangrepanamá.org. Mis redes sociales son pues Gabo Rebollón en todas las redes o Gabo Health. Okay. Que es otro proyecto que me gustaría mencionarte. Dale, cuéntame. Y también pues están las páginas web en cada una de ellas. A través de cualquiera me pueden contactar y yo con gusto pues les puedo brindar más información, sumarlos como voluntarios, ver cómo uno puede ayudar. Porque como bien mencionaste, todos podemos ayudar con tiempo, a veces con recursos económicos, con ideas. El estar ahí es sumamente valioso para que estos proyectos subsistan y sigan en el tiempo. Claro. Como te comenté, Sangre Panamá va a cumplir 18 años, perdón. Y el proyecto de agua desde 2016. Entonces son proyectos que gracias a la gente existen y se mantienen y siguen generando un impacto. Entonces
el tiempo que cada uno de nosotros pueda dedicarle, sea mucho, sea poco, sea solamente en una ocasión, es sumamente valioso. Y pues, las memorias que te llevas, la satisfacción, yo lo veía en la cara de cada uno de los voluntarios empresariales y también individuales que han participado en estos proyectos. Y los veo años después y se recuerdan con gran alegría, con gran ternura, con satisfacción de estos proyectos. Entonces el valor que te llevas para toda tu vida y el recuerdo es sumamente más allá de cualquier costo económico, ¿no? Sí, eso es lo que dicen que las máximas, que tu tope o tu punto final de la vida es dejar un legado. O sea, dejar tu marca y que la gente pueda recordarte en el tiempo de que se hizo obras benéficas en pro o en beneficio de otras personas más necesitadas. Pues. Eso. Cuéntame el proyecto que tienes. Claro, y bueno, como estuvimos hablando de diferentes proyectos, y obviamente hay muchos más que han quedado fuera para otro podcast. Ok. Pero al yo ver estos proyectos sociales que tenían impacto en las familias, en las comunidades de todo el país, inclusive en otros países que hemos implementado, yo hace muchos años estaba pensando, oye, la medicina, y lo hablábamos en la universidad y a los diferentes congresos que hemos ido juntos y lo hemos escuchado y cuando hemos hablado con colegas, y la medicina preventiva es clave. Nosotros no podemos solamente atender al paciente con una condición, con una enfermedad. Correcto. Sino que nosotros queremos que aquellas personas saludables se mantengan saludables. Claro. Entonces, o aquellas personas que están iniciando una enfermedad crónica o tienen una enfermedad crónica puedan mejorar su calidad de vida. Claro. ¿Ok? Entonces, fue justamente en el año 2020 cuando decidí, tú sabes que yo quiero hacer algo enfocado en este tema de medicina preventiva. Entonces, fue ahí que decidí crear pues, el Centro de Medicina Preventiva y Corporativa, para poder darle atención médica a la población, a todo el que quiera acercarse, pero también un servicio de calidad a empresas. Para que el colaborador se mantenga saludable, pueda trabajar bien, esté feliz, se sienta cuidado y querido por la empresa. Entonces, ahí fue que empecé a estructurar este proyecto y ¿quién más que tú para saber la cantidad de veces que hemos hablado desde que era una idea y ahora que se está pues implementando poco a poco? Entonces, para mí ese es un proyecto que es pues sumamente importante, que es necesario para el país. De hecho, en las políticas públicas y recientemente en el periodo electoral, medicina preventiva era un tema que todos los candidatos en diferentes posiciones políticas tenían en común. Claro. Y eso es sinónimo de que es un tema importante al que hay que dedicarle. Todo el sector salud, pero también las autoridades. Y no es un tema que debemos trabajar separados, sino todos debemos buscar un punto en común para poder integrar y trabajar proyectos juntos para educar a la población, generarle conciencia sobre su alimentación, sobre el ejercicio físico, sobre el descanso, sobre el consumir sus medicamentos e ir al médico cuando tienen que ir. Claro. Esa parte que mencionas es importante que la gente tenga la conciencia. Empezar por la parte de nutricional, la parte de nutrición, saber y sean conscientes de qué estamos comiendo. O sea, que sean conscientes que es una responsabilidad cuidarse, porque la medicina cada vez se va a volver más costosa, va a ser cada vez más difícil el acceso, y la única forma lo que podemos hacer nosotros es prevenir. O sea, la única forma de hacer esa prevención es tomando medidas, tomando decisiones de cuidarnos, hacer actividad física, comer saludable, etcétera, ¿no? Así que esa iniciativa es buena. Cuando me conversaste de eso, yo te dije, esto se necesita en el país. Se necesita. Así que qué bueno que ya llevas casi 3 años, casi 3, 4 años. Poco a poco. Y eso va. He visto que ya me han acercado empresas a trabajar contigo. También los otros pacientes que visitan en busca de esa información que es necesaria, ¿no? Y en la red de Gabo Health compartes todos los días consejos, tips y cosas para esto, ¿no? Así que esa iniciativa estuvo muy buena. Y ahí surgió una idea también que se está trabajando, que es una semana digital de prevención. Así que vamos a estar anunciándolo prontamente para que participes también con nosotros.
Así es. Así que gracias por acompañarme en este momento, este episodio, compartir tu historia de todos estos proyectos y principalmente el proyecto de Sangre Panamá, de cómo estás ayudando en sus casi, oye, en 2 años vas para 20 años. Exacto. Así que, bueno. Que venimos con todo, venimos pues generando nuevas alianzas, nuevas cooperaciones, cosas inesperadas, tanto para celebrar los 20 años de la fundación, para los próximos 20, ¿sí? Pero también generar valor para la población. Entonces, les invito a todos que estén pendientes, que se sumen, que apoyen y que pregunten. Si tienen ideas, compártanlas con nosotros. Nosotros estamos abiertos siempre a cooperar con todas las personas que deseen apoyar esta causa o que ya lo estén haciendo. Nosotros siempre vamos a cooperar y a trabajar de corazón con todas las personas que de verdad quieren apoyar esta causa, dedicarle tiempo y entienden el impacto que tiene en la vida de las personas, que podemos ser cualquiera de nosotros. Claro, así es. Así que, gracias Gabriel por venir a acompañarme en este espacio y compartir esto con la audiencia para que ellos también sean partícipes y bienvenidos a formar parte de los equipos de cada uno de estos proyectos que están dando, que créanme, no tienen idea de la satisfacción que van a sentir al apoyar cada uno de estos movimientos. Así que los esperamos en un próximo episodio de Volviendo a lo Básico y te esperamos a ti en otro episodio para que nos compartas más de algún otro proyecto que tengas en mente. Por supuesto. Yo siempre voy a estar aquí y siempre voy a apoyarlo. Estoy muy feliz por este proyecto, por todo lo que haces, todo lo que desarrollas. Tus ideas son espectaculares. Gracias. Estoy muy orgulloso y obviamente este podcast es lo máximo. Gracias. Así que te felicito. Gracias. Un abrazo.